Este webinar va a estar dictado por Paola Campillay, abogada experta en Derecho Corporativo y Cumplimiento Legal, y por Carola Campillay, psicóloga laboral y experta en riesgos psicosociales. Las preguntas las pueden escribir en el chat a partir de ahora y durante el webinar, de manera que yo las voy a estar recopilando y las vamos a leer y responder al final. Igualmente les dejaré las direcciones de correo electrónico de las expositoras para que en caso de que requieran alguna asesoría o hacer preguntas más adelante las puedan contactar. Por último, les quiero recordar que junto a la UTEC Escuela de Servicio estamos finalizando la inscripción de administradores en el curso de inteligencia artificial especialmente diseñado para este rubro y lo pueden adquirir con descuento hasta el día de hoy. La primera clase de iniciación del curso ChatGPT para administradores será mañana jueves 19 a las 10 de la mañana. También les voy a dejar el enlace en el chat para que puedan adquirir las dos clases con descuento. Ahora sí, adelante Carola, te doy el pase para iniciar la exposición. Hola nuevamente, buenos días a todos. Ahí sí, un segundo, que se está acoplando. Ya, mil disculpas, estuvo Ahí te acoplando escuchamos bien, el te audio. escuchamos bien. Sí, ok. Bueno, como les mencionaba recién, mi nombre es Carola Campillay, soy psicóloga, experta en factores psicosociales laborales, en riesgos de factores psicosociales. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a darle un contexto, idealmente poder abarcar lo más posible y poder sintetizar lo que es la ley Karim, cómo se implementa en las empresas, cómo se implementan los condominios, qué hacer para cumplir con la normativa, también qué hacemos cuando hay una denuncia. ¿Ya? Puede ser que ustedes de repente surge una denuncia, idealmente vamos a hablar acá para evitar que eso ocurra. Pero ¿qué hacer cuando ocurre una denuncia? Vamos a hablar sobre dos casos reales, ya analizándolo un poco ahí por parte de Paola, que es la abogada, y también vamos a hablar la importancia de tomar acciones y gestionar preventivamente espacios de laborales saludables y respetuosos. Comentarles además que el objetivo principal de esta ley, de esta norma, es garantizar espacios laborales libres de violencia y acoso. Y el gobierno ha establecido un marco importante para poder buscar, ¿cierto?, y promover que esto ocurra en la realidad. Bueno, la ley Karim da unos lineamientos importantes que son denominados los principios que deben primar en las relaciones laborales. Primero, ¿cierto? En el trabajo debe gestarse, ¿cierto?, un trabajo libre de violencias, que los trabajadores no se expongan a alguna situación de violencia o acoso. Siempre se debe buscar promover el respeto a las dignidades de las personas. También generar espacios laborales donde hayan oportunidades y trato respetando las perspectivas de género. ¿Qué es lo que regula la normativa, la ley Karim? Regula, ¿cierto?, lo que conocemos como acoso laboral, el acoso sexual y también una protección nueva que incorpora la ley es la violencia ejercida por terceros, ¿ya? Comentar que la ley Karim viene a regular y modificar lo que hasta este momento, ¿cierto?, previo a agosto de 2024 se estaba incorporando, ¿ya? El acoso sexual estaba mucho más normado, más regulado, había protocolos, pero el acoso laboral tenía que ser reiterado y permanente en el tiempo. Ahora solamente con una ocasión la persona puede generar una denuncia de acoso laboral. Pero también hay otras conductas que busca regular esta ley con el objetivo, ¿cierto?, de desarrollar espacios laborales respetuosos, que, ¿cierto?, evitar, ¿cierto?, y regular cualquier comentario sexista, conducta sexista dentro del trabajo, incivismos también
que a lo mejor yo no quiero dañar o menoscabar una persona en específico, pero sí tengo un comportamiento que no es respetuoso, puede ser grosero, y esto, ¿cierto? La ley da instrumentos para que como empleadores también ustedes los puedan ir regulando, ¿ya? Comentar además que la Dirección de Trabajo entregó hace un tiempo atrás un resumen de los 6 primeros meses de la incorporación de esta ley. Y si ustedes se fijan ahí, en Chile hasta diciembre del 2024 se presentaron más de 21.000 denuncias en la Dirección de Trabajo, de las cuales la Dirección del Trabajo categorizó un poquito más de 9.000. Entonces, con esto igual nos da a entender que todavía esta ley se está asentando, todavía hay temas que se necesitan ir discriminando para que los trabajadores y los empleadores vean bien qué aplica y qué no aplica para esta normativa. ¿Cuáles son los documentos claves que ustedes deben tener para, cierto, evitar multas o evitar estar desprotegidos en este caso como comunidad? Primero que nada, hacer una revisión importante de la documentación de los trabajadores. Por ejemplo, los contratos, los anexos, que estos estén al día, porque se los van a pedir ante alguna denuncia, alguna fiscalización. Los trabajadores tienen que haber entregado, ¿cierto?, la firma de la recepción del reglamento interno que ustedes deben tener puede ser de orden, higiene y seguridad o de higiene y seguridad. Ahí depende del tamaño, ¿cierto?, de la empresa, en este caso de la comunidad. También el empleador debe generar un documento que se llama obligación de informar. Ahora hubieron unos cambios ahí en relación a la regulación de la prevención de riesgos y, ¿cierto? Este formato ahora se llama IRL, que es la identificación de riesgos laborales. Este es un documento donde se debe informar a los trabajadores cuáles son los riesgos que se expone en el ejercicio de su trabajo y cuáles serían las medidas de control para esos riesgos. También se debe tener, ¿cierto?, el registro de que se le proporcionó cuál es el protocolo de prevención perdón, un protocolo de prevención de ley Karin, el protocolo de investigación, cómo se debe investigar, y también de la política que cuenta la empresa, ya en este caso la comunidad. También la ley, esta normativa, solicita que estén el 100% de los trabajadores capacitados. Y claramente hay que capacitar o las personas que están encargadas de la ley Karin tienen que tener un poquito más de conocimientos, saber cuál es la documentación, ¿cierto? Cómo se aplica el protocolo, qué hacer si hay una denuncia. Entonces, por eso es importante capacitar al encargado de la ley Karin, y esta normativa también indica, ¿cierto?, que tiene que haber un comité investigador y este comité investigador tiene que estar capacitado. Uno tiene que demostrar a la Dirección de Trabajo que estas personas saben hacer una investigación de ley Karin. Todas estas acciones deben ustedes al menos tenerlo, ¿cierto? Esta documentación tienen que tener una carpeta mínimo digital para en el momento que sea esta la fiscalización o sea alguna denuncia y si hay una investigación, les van a pedir, ¿cierto?, que ustedes respalden, ¿cierto?, que han realizado todas las acciones que pide la incorporación de la ley CARI. También se debe incorporar un protocolo de prevención. Este protocolo es súper importante porque en este protocolo se van a especificar cuáles van a ser los lineamientos y cuáles van a ser las acciones que como comunidad, por ejemplo, edificio, ustedes van a tomar buscando prevenir que ocurra algún tipo de situación de violencia y acoso. También es importante que en este procedimiento y las personas que estén a cargo, ¿cierto?, de este procedimiento, generen acciones para promover siempre un trato respetuoso, ¿ya? En estos meses de incorporación también se ha hablado sobre la importancia, ¿cierto?, de
aplicar las políticas, incluso, ¿cierto? Ponga usted que no ha recibido una denuncia concreta sobre ley Karin, pero usted ya tiene todo implementado y ha observado, por ejemplo, que hay algunos trabajadores que pueden estar con algún tipo de conductas de acoso sexual, ¿cierto? Insinuaciones o algún tipo de conflicto, o hay, ¿cierto? Un acoso laboral que uno lo observa como empleador. Pueden ustedes también aplicar alguna amonestación, por ejemplo, amonestación verbal, amonestación escrita, buscando también regular este comportamiento de manera preventiva. Ahora les voy a dejar con Paola para que, cierto, ella siga con este paso súper importante a considerar. Hola a todos, buenos días. Antes que nada, bueno, mi nombre es Paola Campillay, yo soy abogada, me dedico a todo el área corporativa, de cumplimiento legal, de compliance, principalmente laboral. Y hoy día les voy a hablar acerca de algunos temas como, por ejemplo, qué pasos tienen que seguir en el caso de que dentro de la comunidad vayan a recibir una denuncia. ¿Por qué? Porque ya como les comentaba Carola, ustedes como comunidad, como empleadores también, tienen la obligación de tener este protocolo de prevención y este protocolo de investigación al día, más toda la documentación. Entonces, ¿qué pasa si se recibe una denuncia? Si ustedes tienen un protocolo, si tienen todo ordenado, si su protocolo de investigación está como bien redactado, obviamente va a ser el principal aliado, porque ustedes los van a ver comunicados a sus trabajadores y además van a estar el paso por paso de qué es lo que se debe hacer. Las denuncias de ley Karen no son anónimas. La persona que va a realizar una denuncia tiene que identificar a la persona en contra de la cual está realizando esta denuncia. ¿Cómo lo puede hacer? Puede llenar un formulario, entregárselo al encargado de ley Karen. También, como es obligación que en este caso la comunidad tenga un canal de denuncias, y que el encargado de ley Karen tiene que revisar ese canal, la persona también lo puede hacer a través del canal y después se levanta su declaración. También lo puede hacer en forma verbal, pero siempre que lo haga en forma verbal se tiene que redactar un acta y la persona la debe firmar. ¿Por qué? Porque esto no es anónimo. Entonces, una vez que se recibe una denuncia, ustedes como empleador tienen solamente 2 días para poder tomar las medidas de resguardo para poder proteger a esta persona principalmente que realizó la denuncia. Las medidas de resguardo no están como listadas, pueden ser varias. Se aconseja que podría haber una medida de resguardo que es separación de turnos, por ejemplo, en el caso de las comunidades que trabajan mucho por turno, separación de espacios de trabajo, en el caso que a veces se pueda. Y una de las medidas de resguardo muy importantes también es la atención psicológica temprana. La atención psicológica temprana se le tiene que solicitar a las mutualidades, ya sea ustedes estén en la ACT o estén en la mutual, por ejemplo, a través de, es la mutualidad la que lo otorga. Y para eso se tiene que hacer, se tiene que informar a la mutualidad que ahora es una obligación, un requisito nuevo, que un documento nuevo que se tiene que llenar a partir de abril de este año, en el cual se tiene que informar de esta situación de ley Karen a la mutualidad a través de un formulario que ellos tienen. Ahora, cuando reciben la denuncia, la pregunta que se pueden hacer ustedes, ¿quién va a investigar? Bueno, hay un encargado de ley Karen que en estricto rigor debería, digamos, poder dirigir o tomar la decisión de cómo hacer la investigación. Pero, como decía Caro, efectivamente la Dirección del Trabajo está solicitando que la persona que investigue tenga las competencias para hacerlo. O sea, que tenga el conocimiento, porque la investigación no es aleatoria, está normada por el protocolo de investigación. Entonces hay que respetar una serie de principios que tienen que ver con el debido proceso, y todo se tiene que hacer con mucha imparcialidad. Entonces hay gente que capacita a su encargado de ley Karin o arma un comité para investigar o bien deriva la investigación a algunos abogados externos, que también se puede. En el caso de que la persona no haya ido directamente a hacer la denuncia a la DT, porque puede hacer la denuncia directamente a la Dirección de Trabajo y en ese caso es la Dirección de Trabajo la que investiga. Así que, ¿qué pasa? Son 30 días hábiles para investigar.
luego de los cuales este informe con toda la documentación de respaldo, donde se pueda comprobar de que la comunidad cumple con la ley Karen, esto se sube a la ADT y la ADT tiene 30 días más para pronunciarse y luego de eso el empleador tiene 15 días para aplicar las medidas de sanción que se hayan establecido en el informe o bien las que sugiera la ADT, pero esto es lo que dice el reglamento interno. Las sanciones no son tampoco al azar ni se pueden inventar, sino que son las que están señaladas en el RIOS, digamos. Ahora, les voy a hablar acerca de algunos casos reales que se han dado en algunas comunidades. Por ejemplo, el año pasado, fines del año pasado, en un edificio de Independencia, ocurrió un hecho que un residente agredió verbalmente y amaneció de muerto a un conserje. Entonces, lo acusó falsamente de que el conserje había sido responsable de que se habían dañado su vehículo. Entonces, en su declaración, ahí el conserje señalaba que lo habían amenazado de muerte, que lo habían amenazado con que iba a perder su trabajo. Entonces, esta situación no solamente genera un impacto, digamos, en la persona que recibe este acoso, sino que además un ambiente laboral que se tensa, por ser un ambiente laboral que se pone hostil, porque no solamente hay una agresión psicológica, sino también hay una amenaza física. ¿Cómo se califica esta conducta? Aunque sea un residente, alguien interno, igual es violencia ejercida por terceros. Por terceros, ¿por qué? Porque el residente es parte de la comunidad, pero no es el que firmó el contrato de trabajo. Entonces es un tercero dentro de la comunidad, pero es una persona que está identificada y que al ejercer este tipo de violencia puede afectar a los trabajadores y lo está afectando y le puede provocar un daño en su trabajo, porque recordemos que la acoso laboral tiene finalidad de perjudicar a la persona en sus oportunidades de trabajo o en su trabajo. Como les decía, Caro, la violencia proviene de terceros que pueden ser usuarios, proveedores o incluso en este caso fue un residente. Entonces, además, cuando hay un tema ya de un daño físico, igual pueden haber implicancias penales. Y en este caso, sí hay que hacer una investigación de ley Karen. ¿Por qué? Porque ley Karen agregó dentro de sus componentes esta violencia que se ejerce de parte de terceros. Entonces la comunidad va a tener que levantar esta investigación. Otro caso que pasó este año en marzo es un edificio de Estación Central donde un individuo que no era de la comunidad, que era un externo o otra persona que no desconocida, digamos, que ingresa violentamente al edificio y rompe el vidrio ahí de la conserjería con un extintor, intimida al conserje con un objeto cortopunzante. Entonces, esta persona era una persona mayor y producto de este episodio, porque obviamente se impactó, entró en una crisis respiratoria y lo tuvieron que trasladar a un centro asistencial donde tuvo que ser atendido de urgencia por los especialistas. Entonces, acá hay el caso de la violencia ejercida por terceros, donde el tercero no tiene ningún vínculo con la comunidad, es un tercero ajeno. Entonces, igual la comunidad tiene que investigar. Se tiene que hacer la investigación del ECARI y lo más importante, cuando hay violencia, cuando hay situaciones de acoso, la comunidad está obligada a instaurar medidas correctivas para evitar que esto vuelva a ocurrir a esa persona y a cualquiera de sus trabajadores. Esto es una obligación de la ley. Pasa algo malo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder para que esto no vuelva a ocurrir? Ahora, cuando la persona, este tercero, es conocido, en este caso es alguien que pertenece a la comunidad, obviamente ustedes lo pueden regular a través del reglamento interno que tienen ustedes como comunidad, el reglamento de copropiedad, donde ahora se están estableciendo capítulos de sanciones por el tema de ley Karin, sobre todo ahora cuando se están actualizando, me imagino que están full actualizando los reglamentos de copropiedad este año ustedes, y obviamente se tiene que hablar de esta investigación de ley Karen y cuando son cosas más graves, la ley 17.744 protege a las personas, regula todo lo que es accidentes laborales. Así que eso les puedo comentar un poco de algunos casos que se han dado respecto a la violencia. Claro. Sí, también comentarles que todo lo que hemos hablado ahora en relación a la ley Karim, los protocolos, los procedimientos y las sanciones son igual y aplican tanto para empresas Dígame, como públicas, ¿ya? No hay algo ¿cómo? específico ¿Lo para aplazaron? las comunidades. Está abierto un micrófono ahí.
no hay nada específico para las comunidades, sin embargo, igual hay una preocupación latente por muchos hechos violentos que incluso han salido en la prensa. Entonces, el MIMBU hace poco, el 28 de mayo, hizo una mesa de trabajo, que fue como la primera mesa de trabajo ¿cierto? Con comunidades para ver cómo se puede hacer un protocolo o generar ciertas recomendaciones para eh, proteger aún más los trabajadores de las comunidades. ¿Cuáles son las recomendaciones preliminares que indicó MIMBU a las comunidades? Primero que nada, revisar muy bien el reglamento de copropiedad para establecer y dejar claro cuáles van a ser sanciones, por ejemplo, o multas que se van a establecer cuando, por ejemplo, algún residente o alguna persona ejerce algún tipo de violencia o acoso. Ya recuérdense que todo esto tiene multas y que al final y cubrir gastos, ¿cierto? Que al final la comunidad entera se tiene que hacer cargo, por ejemplo, por algo que hizo una persona en específico, ¿ya? También se recomienda que se verifiquen antecedentes judiciales de las personas y administradores, ¿cierto? Para ver si hay algunos antecedentes que puedan ser de cuidado y que imagínense una persona que esté a cargo de hacer valer la norma legal, ¿cierto? Que esté a cargo de esto es como delicado, ¿ya? Y también establecer protocolos y entregar apoyo psicológico, social. Bueno, ahí ustedes tienen que ver las comunidades que ustedes administran, cuáles son los riesgos o qué es lo que ustedes estén más expuestos para buscar visualizar y generar, ¿cierto? Lo que sea necesario, ¿cierto? Para poder proteger y evitar, ¿cierto? Algún acto de violencia, tanto física como psicológica, que se expongan los trabajadores. Bueno, es importante la prevención, ¿ya? Si nosotros, ¿cierto?, implementamos todo lo que indica la norma, la ley Karen, capacitamos a nuestros trabajadores, tenemos los protocolos, actuamos de manera diligente si es que aparece algún tipo de denuncia. Tengan por seguro que vamos a evitar multas y demandas. Hay varias multas que estableció la Dirección del Trabajo cuando los empleadores no cumplen. ¿Ya? Y las multas son por cada ítem. Por ejemplo, no capacité, si no demuestro que capacité, multa. Si no tengo el protocolo, multa. Si no activé correctamente el reglamento, perdón, el protocolo, por ejemplo, también. Entonces, por otro lado, si yo hago caso omiso y no tomo en cuenta, por ejemplo, una denuncia que hubo, me llegó, ¿cierto? Una notificación al correo, un trabajador interpuso, ¿cierto? Una denuncia de acoso y yo no tomé en cuenta eso, la persona se puede incluso hacer un autodespido indicando que se vulneraron sus derechos fundamentales. Y eso aumenta harto el costo de la indemnización. Por otro lado, el tener reglas claras van a mejorar mucho la convivencia. O sea, si yo tengo un reglamento de copropiedad sólido, ya yo voy a estar muy protegido, especialmente para prevenir. Tener el reglamento, ¿cierto?, interno que rige la conducta de los trabajadores, que este también sea claro, sensibilizado los protocolos y hacer cumplir la política de tolerancia cero ante situaciones de violencia y acoso. Hemos estado revisando constantemente que muchas veces esto se genera una denuncia de violencia y acoso porque no somos capaces de resolver los conflictos a tiempo. Entonces es importante generar reuniones, generar espacios donde escuchar a los trabajadores para poder conversar y que ellos mismos nos vayan dando el feedback para tomar las decisiones correctas y atajar a tiempo, ¿cierto? Cualquier desviación para evitar que se constituya algún tipo de denuncia por violencia y acoso. Proteger, ¿cierto?, a los trabajadores a través de una gestión
oportuna y eficiente que permita generar espacios de trabajo, ¿cierto?, libres de violencia, que el espíritu de esta ley, que todos vayamos a trabajar en un lugar donde no tengamos miedo, ¿cierto?, de poder sufrir algún tipo de situaciones de acoso laboral, sexual o de algún tipo de violencia en el trabajo. Ahora vamos a dejar un espacio, ¿cierto?, abierto para que ustedes aprovechen esta oportunidad que tienen hoy día y pueden hacer las preguntas ahí. No sé si está Adriana o alguien quiere abrir el micrófono, escribir en el chat. ¿Hay alguna pregunta que nosotros podamos? Hemos dejado un espacio para poder despejar algunas dudas que ustedes puedan tener. Gracias, Carola. Sí, la idea es que escriban las preguntas. No tenemos preguntas hasta ahora. De todas maneras, si hay alguien que quiera hacer una pregunta corta y abrir el micrófono, podríamos intentarlo, porque la idea es que no se prolongue tanto. A ver, acá hay una pregunta. ¿Desde cuántos empleados se debe tener el protocolo o no hay un mínimo? Eh, no, no hay un mínimo. Si hay personas contratadas, si hay contratación, tiene que cumplirse con la norma. Lo que pasa es que la única diferencia es que cuando las empresas tienen menos de 10 trabajadores, pueden tener un reglamento de higiene y no es necesario que tengan el reglamento de orden, higiene y seguridad. Sin embargo, los protocolos los tienen que tener igual. La única diferencia son las formalidades, que cuando tú tienes el RIOS, los protocolos tú los tienes que subir a la ADT. Cuando tienes el otro reglamento, tienes que tener todo al día, todo ordenado y todo documentado, porque existiendo un solo trabajador es una persona que puede estar expuesta a que otro actúe de forma incorrecta con él, de sufrir acoso o bien sufrir violencia desde terceras personas. Entonces tiene que estar protegido con la normativa. Gracias. Acá preguntan, ¿cómo se puede mejorar el protocolo en Ríos a la persona que se le pagó? Solo dejó lo básico, indicando que no puede poner tanto detalle. Hay que modificarlo. Generalmente cuando los protocolos se hicieron de forma incorrecta porque lo que hay que hacer es volver a modificar el protocolo, subirlo de nuevo, hacer una versión 2, digamos. Una versión 2 que incluya todo lo que exige la ley y que se pueda cumplir de la forma debida, que incluye su encargado del y su suplente, su canal de denuncia y todo lo que se requiere. Otra pregunta, ¿existe un tiempo mínimo para trabajar con un trabajador que declara haber sufrido alguna de las situaciones tipificadas en la ley? Sí, claro que sí. Va a depender todo de si la persona hizo una denuncia. Si la persona se acercó al encargado del CARIN y le manifestó que estaba sufriendo una situación, pero que no quería denunciar, ahí es súper importante lo que hablaba Caro, de preocuparse de la prevención, de estar siempre como atento, pasa algo acá, si alguien se acerca y a lo mejor dice, mire, yo no quiero denunciar, pero yo estoy en este problema, hacerse cargo antes. Ahora, si la persona hizo la denuncia, hay que cumplir con los plazos legales. Sí, hay una denuncia, hay que avisar a la ADT que se recibió una denuncia, hay 2 días para tomar las medidas de resguardo para proteger a ese trabajador, separar los espacios de trabajo, como les decía yo, o atención psicológica temprana, y luego hay 3 días para iniciar la investigación. Es súper acotado el plazo. Por eso es importante tener esto ordenado y bien hablado de antes, porque ya el tercer día tú tienes que tener o a tu investigador externo contratado, o a tu comité, o a tu encargado de investigación, porque no hay más días para empezar la investigación. De ahí empieza a correr el plazo de los 30 días para terminar. Gracias. Preguntan, ¿cómo cubre la ley Karin a los administradores? Te leo otra inmediatamente para ir respondiendo más rápido. ¿Cómo dejamos registro de que nos preocupamos por nuestro trabajador? ¿Qué medios son válidos como prueba? Ya. En relación a la pregunta que hicieron, ¿cierto? La violencia, ¿cierto? El acoso no es del empleador al trabajador solamente. También existe la figura que yo también puedo activar o poner una denuncia, ¿cierto? En relación a que si el trabajador acosó o violentó al empleador también sirve, o entre pares, ¿ya? La violencia y el acoso puede ser
¿cierto? Ascendente, descendente, pero también de manera paralela. Y el protocolo, ¿cierto? Se puede activar en el caso, por ejemplo, de un trabajador violenta o acosa a un empleador, Administrador. en este caso al administrador. Hay que ver ahí también la figura. Ya. Y la otra era cómo dejamos registro de que nos preocupamos por nuestro trabajador, qué medios son válidos como prueba. Sí, todo lo que es este protocolo es súper importante, la evidencia. Yo puedo decir nomás, puedo haber hablado con los trabajadores muchas veces, pero si nunca dejé un acta o un registro de que fueron capacitados, el protocolo lo recibió, yo puedo pasarle, por ejemplo, el protocolo lo puedo mandar por correo electrónico y esa es mi prueba de que yo le entregué el protocolo, también tengo un registro de que lo capacité. Todo tiene que quedar por documentado. Esa es mi forma de protegerse. Ya. Acá otra. Las modificaciones pueden ser realizadas por la administración del condominio, el administrador o un abogado. Puede hacerlo, pero importante que tiene que saber. Claro. Cualquiera puede hacer una nueva versión o ajustar un protocolo, pero tiene que saber al respecto. Las cartas de amonestación por no hacer su trabajo se tipificaría como acoso laboral. No, no se tipifica. Y Importante actualmente, perdón. como te decía que La uno forma. puede amonestar a las personas porque evaluar el desempeño de las personas es parte del trabajo o decir, por favor, cumple con tus obligaciones o lo que establece tu contrato de trabajo es parte de. Acá lo importante es la forma. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Por eso que nosotros siempre recomendamos acá, nosotros estamos 100% dedicados a todos esos temas, y siempre aconsejamos que las personas hagan un feedback permanente, que si hay algo que no está bien, lo digan, se converse. ¿Por qué? Porque la gente así se va acostumbrando a que hay un feedback positivo y negativo cuando hay que corregir. Pero de repente la gente que nunca le dicen nada y de repente le llaman la atención por algo se siente atacado. Y eso no es acoso, pero se podría a lo mejor tergiversar la situación, pero efectivamente no es acoso. Lo importante es corregir el desempeño de buena forma. Ya, leamos las últimas tres para ir cerrando. Dice, importante, actualmente en fiscalizaciones de ley Karen están fiscalizando la aplicación del SEAL. Sí. Efectivamente es un punto que hay que cumplir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la violencia y el acoso es un factor psicosocial. Y anteriormente, previo a la ley Karin, sobre un número de 10 trabajadores hacia arriba, las empresas tenían que aplicar este protocolo de salud psíquica, ¿ya? Estos protocolos los regula y los administra también mucho las mutualidades. Antes no era obligatorio, pero como dijo Paola, ahora es para todo tipo de número de trabajadores que están en las organizaciones. Entonces, si es una comunidad pequeña de menos de 10 trabajadores contratados, se aplica un levantamiento abreviado ya de los riesgos psicosociales y cuando son más de 10 trabajadores, uno tiene que aplicar una encuesta que se llama SEAL-SM y aplicando el protocolo como lo indica la normativa y esos protocolos generalmente lo facilita y entrega las documentaciones las mutualidades. Bueno, acá las dos últimas dice, en los edificios se complica la aplicación, separación de lugares de trabajo, conserjes están en contacto en los cambios de turno o con auxiliares, o el residente pasa todos los días por la conserjería, pide correspondencia, es casi imposible de aplicar. Y la otra, te digo, dice, bueno, es un comentario más esta, pero los administradores no entramos como trabajadores ni en la mutual ni en la dirección del trabajo. ¿Cómo se hace? Paola, no sé si quieres contestar. Desconozco Ajá. esa parte. Con respecto, me dices así, efectivamente lo que señalas tú es difícil implementar las medidas de resguardo, no solamente en las comunidades, sino que también en varias empresas. Hay empresas que son chiquititas, que solamente tienen un espacio de trabajo y las personas tienen escritorio uno al lado del otro. eh,
pero obviamente es dentro de lo posible, porque nosotros tuvimos un caso hace poquito de una denuncia que está en investigación por el Karen en una comunidad y no, la única posibilidad era poder separar turnos. Entiendo yo que hay en un momento en el que las personas se encuentran, por eso que es súper importante también lo que les decía yo de poder, el encargado de ley Karen, una vez que ya se produció una denuncia, decir, voy a conversar con estas dos personas, la persona que está haciendo investigación, porque la idea es que esto se pueda resolver. Generalmente, la mayoría de los casos tampoco son cosas tan graves que de alguna forma no se pudieran solucionar. Obviamente eso no implica que la investigación no se vaya a realizar, porque al haber una denuncia tiene que haber investigación, pero independiente de eso también hay que tratar de gestionar. Entonces, respecto a la dificultad, es difícil, es difícil. Y yo les aconsejo siempre sí que se active la atención psicológica temprana. Independiente que tú le digas al trabajador que necesita la atención psicológica temprana y el trabajador te diga que no es el trabajador el que lo tiene que decir a uno o al empleador, sino que se lo tiene que decir a la mutualidad. Y esa es una medida de resguardo que siempre van a tener poder implementar. Entonces, y después ustedes firman, les hacen firmar un documento donde se señala que la medida de resguardo que se adoptó fue X medida o no. Entonces, es súper importante el tema de que se haga. A lo mejor no va a ser perfecto, porque tampoco hay el estado de medida, pero se tienen que tomar. Se tienen que tomar, todas las que sean posibles. La gente administrativa, en el caso de que hubiera algún par de cargos más administrativos adentro, tal vez decirle, te puedo mandar mientras hace la investigación a teletrabajo, gestiona todo la parte documental por teletrabajo. En el fondo hay que adecuarlo un poco a la realidad también, porque entiendo yo que es súper complicado. Ahora con respecto a los administradores, claro, los administradores son personas externas, entonces cuando hay un tercero, en el fondo acá se produce una figura como que eh, el administrador es bien complicada la situación que se produce en los condominios, porque por un lado el administrador está contratado como un prestador de servicios, generalmente las administraciones son empresas que prestan el servicio de administración, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay como una subcontratación. ¿Y qué tiene que hacer el administrador si se produce un hecho de violencia en contra de su persona? Ustedes como administradores lo que tienen que hacer es hacer la denuncia. Entonces, supongamos que hay un trabajador, un conserje que ejerció un acto de violencia, de acoso en contra del administrador. Y el administrador tiene que activar igual ley Karen, que se active ley Karen en el condominio, en la comunidad. Y por otro lado, él, si tiene su empresa o parte de una empresa, también tiene que activar la investigación en su empresa. ¿Por qué? Porque se procede igual como cuando hay violencia de parte de tercero, donde tú conoces al tercero y gestionas para que se active ley Karen allá, se gestione ley Karen acá, y aunque tú no puedes, como administrador, o tu empresa de administración no puede intervenir en, en directamente en sancionar a este tercero, la comunidad sí lo tiene que hacer. Sí tiene que hacer la investigación, sí se tiene que dejar un resultado. Por otro lado, hay otra investigación y así es como se tiene que proceder en esos casos, que son figuras bastante como ahí, eh, digamos, no es lo común que pasa en todas las empresas, la situación que están en los condominios. Perfecto, Paola, muchas gracias. Ya tenemos que cerrar en honor al tiempo. Les dejé en el chat los correos de Paola y de Carola para que puedan realizar consultas, asesorías y lo que corresponda. También consultaban si pueden pasar la lámina, por fin. Eso. Si esto va a quedar grabado, sí, efectivamente lo estamos grabando y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, Castor Software. Muchísimas gracias a todos por conectarse y estén atentos a nuestros canales de comunicación que vamos a seguir promoviendo conversatorios. Gracias, Paola. Gracias, Carola. Gracias a ustedes por escuchar y por estar acá. Gracias. Que tengan buen día.